Buenos días, ¿cómo están? En este segundo capítulo de Butaca Crítica estamos con Tomás Stewart, artista visual, cineasta, docente, estudioso, diría yo. Docente ya lo mencioné, creo que es algo que me ha quedado muy presente tuyo, porque aparte vas de polo a polo, has sido docente en Argentina, ahora estás viviendo en Nueva York, ¿no es así? Ahora sí estoy en Nueva York, exactamente. Bien, bien. Vine hace unos 3 meses, estoy ejerciendo acá, tanto para acá como también para Buenos Aires. De hecho, hoy a la mañana tuve clases online para Buenos Aires, como el mundo es chico. Bien, bien, bien. Y ya que empezamos con este tema, ¿sentís que hay una diferencia ahí entre cómo es tu acercamiento a los estudiantes en Argentina y en Estados Unidos? ¿Hay ahí una diferencia de intereses, de motivaciones? ¿Cuáles son las materias que das también? Ok, mira, yo doy filmmaking, que es Ajá. dirección de cine básicamente, que incluye, al igual que en todos lados, desde la concepción de un guión hasta la preproducción, pensar el proyecto, armar una carpeta para eso y finalizarlo con la edición. Ujú. Si me es muy buena pregunta, te diría que no, que es lo mismo, pero tiene los matices, obviamente, que tiene cada cultura, cada colectivo. La cultura acá está fuertemente orientada hacia los resultados, más que a la reflexión en general. Bien. Nueva York es una isla dentro de lo que es el mundo audiovisual. Esto no es Los Ángeles, ¿no? Donde se produce, digamos, Rápido y Furioso. Es como, acá hay una cosa más de cine independiente, hay una movida. Pero aún así, es como muy a lo concreto. La forma de ver las cosas acá, incluso para los chicos muy jóvenes, es como cuando hablamos de la narrativa y vos tenés el famoso principio, nudo, desenlace, el clásico, ¿no? Sí. Es pero tipo concreto, o sea, sin vuelta, sin filosofía. Decime cómo empieza, decime cuál es el problema y cómo lo resolvemos. Punto. Es el manual de Sid Field al pie de la letra. Pie de la letra. Entonces, dentro de eso sé todo lo creativo que quieras y otros en general como la dinámica desde la academia también, ¿no? O sea, sé creativo, movete, abrite, qué sé yo, pero poneme los actos, decime exactamente qué es lo que le pasa. Y una cosa muy interesante, y esto da para una reflexión casi sociológica, más que filosófica, sociológica sobre las culturas. Nosotros en Latinoamérica, ni hablar en Argentina, tenemos esta cultura de buscarle la vuelta, la profundización, la metáfora, el ejemplo, ¿no? Como todo eso. Y eso a veces es positivo y a veces nos vuelve como un poco enroscados. Cuando sale bien el Eternauta, que va a salir ahora, y cuando sale mal decís, che, pero no entendí la peli. Claro, es muy críptico. Sí, y no gusta. Bueno, Cortázar, Borges, Victorio Campo, o sea, tenés un mundo de narrativa. Acá es tipo, ¿qué le pasa a Juan? Supongamos que Juan se quedó en la calle. ¿Cómo va a ser para conseguir el dinero y cómo festeja cuando lo consiguió? Punto. Claro. Y esa, a su vez, vos decís, bueno, pero es muy pobre. No, es sencillo el camino. Bien. Después, según la imaginación, el gusto y demás, pero digamos, es como que vas más a lo concreto. En general, la cultura tiende a ir más hacia ahí. Me llama la atención esto que decís de cómo quizás allá está enfocado más en el orden de los actos y quizás es más simple, pero la complejidad se da en cómo se llega de punto A a punto B a punto C. Cuando acá a veces nos enroscamos demasiado para darle una profundidad a la historia que a veces lamentablemente no se ve en pantalla, como mucho recorrido interno, tanto de los personajes como de la misma trama del contexto. En esos casos sentís que poder hacer un entrecruce entre lo que ves de potencial entre tus alumnos de Argentina tienen que aprender un poco en Estados Unidos y viceversa. Era total. Incluso para mi cine y para las cosas que yo pienso, digo, claro. Por eso fíjate qué interesante, los directores que vienen de otras culturas y se instalan acá,
se instalan, o no porque vivan, sino porque firmen acá, que yo, Guillermo el Toro, Claro. Iñárritu, mismo Campanella, ganador de Oscar. Fíjate que no es casual que Campanella con El secreto de sus ojos haya ganado un Oscar, en el sentido de que, de alguna manera, la historia es súper argenta, Sí, pero está filmada al estilo americano. Es decir, cierto eso. tiene una puesta en escena, como Campanella mismo dice, de la comedia italiana, pero el plano contra plano, cuándo meter y eso también es lenguaje, porque el lenguaje no es solo lo que hablas, Ni sino hablar. cómo es, ¿no? Eso sí está bien. Hay un cine experimental y a mí me gusta mucho. Tuve mi época de Nouvelle Vague y de cine polaco, donde clavas una cámara 40 minutos y hay una hojita al viento, decís qué poético. El tema es que empieza a limitarse eso porque lo ves una vez y a la segunda ya no. Entonces me Sí. parece que ese entrecruce que decís es exactamente lo que nutre a las culturas. Y acá la cultura es muy receptiva a toda persona de afuera que venga con una idea. Por eso, tanto latino, europeo, mucha gente de Asia, Ajá. de Asia y de la India haciendo cosas acá, filmando acá. Y eso es porque le nutre a este. Es como que acá tienen la proforma, el marco. Claro. No puede salir mal, porque tenemos todo armado y aparte es un país ordenado. Entonces, pero le falta algo. Bueno, tráete un latinoamericano, tráete un indio, tráete un chino, tráete un francés. Y eso le da un poco de vida, ¿no? Y me parece que sí, creo que en general, además, si la charla, además del cine, se vuelve cultural, las hibridaciones Ujú. hacen generar y florecer otras cosas. Buenos Aires es un ejemplo muy claro, y Nueva York justamente es otro, ¿no? Claro, vos pasaste de una ciudad cosmopolita a la otra. Total. Y con dos características muy similares, tienen puerto. Claro. O sea, donde hay puertos grandes, llegan barcos. Y donde llegan barcos, llegan personas de diferentes lugares. Y eso nutre. Sí. Te diría que esto es muy diferente a No, 200 kilómetros al interior de acá, ¿no? Pero sí, y volviendo a lo que me decías, claro, podés rescatar cosas de nuestra cultura, la profundidad. Una charla de café entre dos desconocidos en Argentina sigue teniendo una potencia que acá no la encontrás acá, pero por otro lado, como dijo Ortega y Gassetti, ¿no? Porque me haga el filósofo, no sé, porque lo leían a un lado, que estuvo en Argentina y dice, le encantó, qué sé yo, y dijo, ¿y qué piensa de la Argentina? Y dice, Argentina a las cosas. Que nos íbamos y delirábamos y qué sé yo, pero nadie concretaba nada, ¿no? Y lo dijo Ortega y Gassetti en el año 40, no sé qué año. Te digo, hay algo de eso de si podemos mixturar, la cultura gana mucho, el espectáculo gana mucho. Ujú. Por lo menos eso es en lo que te puedo decir en el poco tiempo que estoy acá, ¿verdad? Claro, claro. Sabes que me gusta esto que dijiste, de así como tenemos una lengua, el cine también es un lenguaje, y podría pensarse en que inclusive hay un punto de encuentro donde la lengua y el lenguaje cinematográfico de cada país también podría ser medio irrepetible. No es lo mismo el lenguaje japonés del cine que el lenguaje brasilero, que el lenguaje estadounidense. Y a mí me parece muy interesante eso de poder identificar cuáles son las cuestiones propias de los lenguajes nacionales de cada cine, ¿no? Si pudieses definir así de países que a vos te llamen la atención, o mismo desde tu experiencia, a mí a veces me cuesta con el cine argentino pensar como cuáles son las marcaciones lingüísticas propias de nuestro cine. ¿Qué sería de esto? Esto es un plano muy argentino, como quizás podemos pensar en lo mismo si pensamos en un plano muy iraní o en un plano muy japonés. Muy buena, linda reflexión. Mirá, te diría que es una búsqueda, es como la topografía del lenguaje, ¿no? Lo que estás planteando. Sí. Es como si tenemos un campo y decimos, bueno, estos campos cultivados tienen características. Te diría que más que en la puesta del plano, Ajá. evidentemente parte del lenguaje cinemático de por sí, el cine argentino podría caracterizarse por cierta puesta en escena. Bien. O sea, la famosa mise en scène, como un vínculo amable entre el movimiento o tamaño de encuadre plano y lo que pasa actoralmente. Bien.
parece que tanto la profundidad de las historias como lo que pasa a nivel actoral es lo que marca el cine argentino. Y si te fijas, los premios que recibe la Argentina, el cine argentino, rara vez es por una cosa rara en términos de encuadres, como podría ser el cine coreano, que tiene unas cosas rarísimas, Claro. o como dijiste, el cine iraní, esos planos largos, poéticos, pero sí por la actuación, y ahí tenés un racimo de actores y actrices que la están rompiendo en el mundo de distintas generaciones, desde Lalia Darín, Sí. lo que es Baraglia, cantidad de gente que está haciendo cosas en diferentes formatos y diferentes lenguajes. Pero me parece que es la puesta en escena. Me parece que ahí vuelvo a citar a Campanella. Él dice que él se basa en la comedia italiana. Y me parece que Bien. eso es como esa puesta teatral, pero a su vez está filmada. Ajá. Más que por la belleza de los planos. Sí, Y sí, sí. experimentan, bueno, tenés un cine, no lo podría llamar experimental, pero sí muy autoral, como Lucrecia Martel, como Lisandro Alonso, que tienen una búsqueda y también un encuentro, porque evidentemente hay un lenguaje propio ahí, pero que no sé si le llamaría un encuentro argentino, le diría es un encuentro personal. Claro. Ella podría ser, o sea, es argentinísima y a su vez podría ser catalana o sueca, no sé. No diría que representa una argentinidad, pero sí en la búsqueda. Mira, yo en eso siento que estoy en desacuerdo, más que nada por una cuestión de las historias a contar. Quizás es verdad que hay algo en la forma que puede distanciarse un poco más del modo que tenemos popularmente de acercarnos a la cultura, pero que siento que hay algo, yo soy de Mendoza, entonces hubo algo en mi descubrimiento del cine de Lucrecia Martel, por ejemplo, de sentir que veía mi infancia, mi familia retratada en esas películas, pero hay algo que estás diciendo ahí que es muy de personajes y muy de puesta en escena, de cómo se componen los espacios. Y creo que en eso lo veo quizás un poco más en Lucrecia Martel que en Lisandro Alonso, donde hay una búsqueda más personal y más introspectiva quizás. Pero que sí en Lucrecia Martel a mí me suena, sobre todo pensando en las primeras películas, irme un poco más a La Niña Santa, a La Mujer Sin Cabeza, en algo de ese personaje con un tormento interno que no termina de verse tanto en esta expresión más marcada que quizás sí tiene lo de Campanella, al modo de la comedia italiana, de una construcción también de personajes que nos lleva un poco más a la identificación popular en relación a la cultura. Algo del teatro, de la cuestión un poco más vinculada inclusive al tango, que tienen como hasta ese ritmo las películas un poco más... no encuentro la palabra, así como más cargado, se me viene a la cabeza. Está buenísimo, porque mirá, justamente es imposible mencionar a Lucrecia Martel sin generar un debate, porque lo que ella propone es eso. Total. De hecho, ella sale como jurado o con sus reflexiones y sale a patear el tablero. Siempre. Y a mí justo mencionaste La Niña Santa, que es la película que más me gusta de ella. Después, lo que sucede a su vez, y cuando con esa Campanella de un lado y la tradición popular, es que claramente ella narra una historia de una clase en particular. Sí. ¿Cierto? No narra la historia de las multitudes como lo haría Leonardo Fabio. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, Pino Solanas mismo, que también pertenece a esa clase, pero ha narrado otras historias. El tema, cuando vas afuera, y me ha tocado, es que el descubrimiento personal para el que lo mira no desde nuestro lugar, no desde la experiencia propia, es como descubriste a un poeta, una poetisa, alguien,
¿no? Me Como gusta algo eso. especial. No sé de qué me habla porque no entiendo, no conozco Salta, Villa Salteña, no sé, de Mendoza saben que hay vinos, o sea, el mundo no tiene como, no está, ¿viste? Como Sí, sí. de hecho, me pasa todo el tiempo. Me digo, estuve en Argentina. Si no me dicen que estuvo en la Patagonia, estuvo en Salta o estuvo en Mendoza. Y cuando me dicen Mendoza, me dicen estuvo bien. O sea, claro, porque es la mirada, ¿no? Buenos Aires tango. Buenos Aires es un millón de cosas. Pero bueno, para el mundo es tango. Ujú. Vos vas a Buenos Aires y hubo un extranjero por ahí que escribió que en Argentina se habla de rock, se habla de tango, pero lo que se escucha es cumbia. Y vos decís, ¿cómo que se escucha cumbia? Yo no escucho cumbia, o sí escucho cumbia. ¿Cuándo? Y de repente en mi cabeza tengo 30 temas de cumbia que sé cantar. Y Sí. yo no la pongo, porque eso es el acervo cultural. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos un mapa, lo mismo que nos pasa con la literatura, con la pintura, con la música. Ujú. Tenés a Lucrecia Martel y tenés a Leonardo Fabio. Tenés a un Eliseo Subiela, que era un poeta, y tenés a Pino Solanes, que terminó siendo diputado. Tenés un Charly García, tenés a un León Gieco, tenés a Soda Stereo, y vos tenés al Indio. Sí. ¿Qué tienen que ver? ¿No? Cuando me pasa acá que me dicen, ¿cómo es la música de tu país? Digo, ¿Por dónde empezamos? empezamos. ¿Querés hablar de rock? Y si querés hablar de rock, vamos por los redondos y les cuento qué es una misa del Indio con 400.000 personas y gente que queda afuera y me dice, ¿what? Les hablo de Soda Stereo, o les hablo de una banda, o le hablo de Lali, o le hablo de Tini, que también es argentino. Sí. No me parece que la cultura tiene eso. Ahora, eso es bueno, no es malo. Es bueno porque nosotros no somos una sola cosa. Sí, que hay una expresión ahí súper variada y que sea difícil de definir quiere decir de también la gran importancia que se le da para que haya esa apertura y esa también democratización de que haya acceso a una narración cultural desde distintos puntos de vista. Hay algo que a mí me llama la atención a veces hablando con personas de otros lugares, que hay una percepción de la Argentina como un país muy curioso, de que siempre el argentino busca indagar en la cultura, narrar su punto de vista, que quizás en otras latitudes eso o se limita a un grupo social o a un estatus intelectual, cuando acá eso es mucho más fluido y creo que es parte de esto, de una formación, de una identidad muy heterogénea, que es muy, muy positivo. Y acá te voy a dar tipo, un cambio 180, pero a partir de la cuestión de la identidad y la formación de un estilo, de todo esto que venimos charlando, vi en tu perfil que tenés mucho interés por la inteligencia artificial, las manifestaciones de la inteligencia artificial, los usos, qué relaciones tenemos casi ancestrales inclusive con la figura de la inteligencia artificial. Y la verdad que el terreno cinematográfico es a veces mala palabra, por un poco la invasión de lo creativo, dónde va a quedar la identidad, la autonomía, cuánto nos va a quitar el trabajo, nos va a permitir crecer. Me interesa muchísimo que entremos en ese terreno. Qué genial. Bueno, obviamente, ya te digo, el primer interés que he tenido es en la mitología. Bien. Ya, de chiquito. Yo fui a unos colegios, ahora se conocen más, cuando yo era chico no se conocían, fui a un colegio Waldorf. Entonces me enseñaban cuentos, leyendas de hadas, de esto, de los dioses, de acá, bueno. Así que eso me quedó muy impregnado. Lo que descubrí con el tiempo, leyendo, compartiendo y haciendo, es que las historias mitológicas son como tramas que utilizan un recurso local, por ejemplo los dioses del lugar, cómo se vestían, que es el folclore, para contar historias universales. Uh-huh. Un poco después Joseph Campbell, lo que después no, él lo hizo en los años 50, pero escribe lo que termina siendo el camino del héroe, ¿no? Que es el héroe de las 1000 caras, donde él dice que al final siempre contamos una misma historia y él lo llamó el monomito. Entonces, cuando empezó esto de la inteligencia artificial, que es absolutamente nuevo en la cultura, yo dije, pero ¿dónde escuché esto? Pero yo lo leí en Isaac Asimov, esto lo vi en Blade Runner,
esto está en Matrix. Voy más para atrás y empiezo a buscar cuál es el vínculo que hay entre una mitología antigua y la inteligencia artificial. A ver, vos dijiste una cosa muy importante. ¿No va a sacar el trabajo? ¿No va a hacer que no pensemos más? Digo, acá es tema de conversación en los unions, los sindicatos de acá, ¿no? Ni hablar, o sea, lo que tuvieron de la huelga el año pasado, eso te quería preguntar también. O sea, de hecho, ahora en California salió una ley para Los Ángeles, para los estudios, que no pueden utilizar inteligencia artificial para reemplazar extras. Bien. O sea, background actors. Ok, está perfecto y estamos todos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que la inteligencia artificial ya llegó. De vuelta, como decía el indio, el futuro llegó hace rato. Ajá. Todo un palo ya lo es, ¿no? Dice la canción. A ver, no es que si nos gusta se va. Es como una fantasía. No, o sea, tal cual. Está instalado, agarras el celu y las preferencias son por algoritmo. O sea, nosotros vivimos en un mundo de inteligencia. Ya llegó y se quedó. Y no hay ley, regla, protestamos, no va a pasar nada. Todo solamente lo que va a hacer es demorar nuestra capacidad de adaptarnos y de usarla. Sí. Entonces, mira, mi mamá era diseñadora gráfica en los 70, cuando no existía la carrera en la UBA, era como una cosa rarísima. Y me contó que un día, año 79, llega un profesor que había ido a Estados Unidos con un aparatito. Y dijo, gente, a partir de ahora vamos a diseñar con esto. Era la primera Macintosh. ¡Qué gracioso! Vamos a dibujar con una máquina, una computadora. Todos se rieron. ¿Qué pasó? Y sí. Después vino Photoshop. Mi primera carrera fue arte, ¿no? Yo empecé haciendo la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy es una. Cuando apareció Photoshop, dije, ahora todas las cosas se van a parecer. Ahora se acabó el arte. Ahora... Claro. Y el Photoshop pasó a ser una herramienta más, que no hay diseñador que no utilice Photoshop. Y Totalmente. Cuando aparecieron los efectos especiales en las películas, se acabó la creatividad. Le están sacando el trabajo a los que hacen sangre, a los que... Nada de eso es verdad. Lo que sucede es que cambian los paradigmas. Ahora, nadie me preguntó si yo quiero que venga. Con lo cual, va a llegar. mi opinión, o sea, yo estoy en contra. Bueno. Entonces, mira, la inteligencia artificial mete miedo. Pero todo cambio mete miedo. Mete miedo el control, mete miedo la posibilidad de analizar nuestras conductas, mete miedo todo. Ahora, vamos para atrás. Existió una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial. Existieron guerras de secesión, existieron guerras en Argentina. No necesitamos la inteligencia artificial para matarnos. Sí. Hubo persecuciones, hubo nazis, hubo esto, hubo aquello. Tampoco había inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a lo que desconocemos. Porque digo, no es que venimos... ¿Viste esto de que a veces el tiempo pasado fue mejor? ¿Para cuándo? Hay una frase que no sé si es de Hannah Arendt, puedo equivocarme, que dice, el tiempo pasado fue mejor para todos los que no eran ni mujeres ni obreros. Claro. O sea, es fácil decir, el tiempo pasado fue cuando, en guerra, en qué peste, ¿cuándo fue mejor? No fue ni mejor ni peor, fue como fue. Y ahora nosotros tenemos el desafío de cómo adaptarnos o cómo hacer que la inteligencia artificial se adapte a nosotros. Es un desafío porque tienen gran poder. Ahora, yo empecé a probar, empecé a hacer unos dibujos, empecé se le dice como adiestrar, ¿no? Como empezar a buscar, que empieza a entender. Y llega un momento que las cosas que logro hacer machean mi creatividad y me asusta. Digo, claro. Si yo le doy las instrucciones adecuadas, más la nutro con cosas mías, empieza a ser como un segundo Tommy. ¿Qué está pasando acá? Sí. Es tremendo, tremendo. Entonces dije, bueno, pero si lo puedo hacer yo, lo puede hacer otro. Y de todas formas, es como cuando... Mirá, ¿viste cuando aparecen esos cartelitos en Facebook que dicen no doy autorización a Facebook para que... sí. Perdón que Facebook está asustadísimo con tu no autorización. Va a pasar igual. Va a pasar igual. Al final... la inteligencia artificial no deja de ser un desafío para nuestra... ¿Viste que antes hablábamos de la identidad del cine? Tal cual. Es para nuestra esencia.
Es Sí. decir, todo en el mundo te quita la atención. Salís a la calle, las vidrieras, las luces, esto, los sonidos. La inteligencia artificial lo hace de una forma más eficiente. Ajá. Hoy la historia de la humanidad es Matrix literal. Fíjate que cuando Matrix fue realizada en el 99, lanzada en el 99, el concepto de inteligencia artificial instalado no existía. O sea, era el futuro. ¿De qué se escapaba? ¿Qué control era? Era el control que siempre ejerció el sistema sobre el individuo, todos los sistemas, y ahí la mitología. Sí. Disponen. Vuelve al origen del hombre. Total. Mirá, los griegos, que no eran ningunos giles, tenían muchas historias cuya intención era enseñar, mostrar, despertar a la gente. Entonces, una de las cosas era justamente el famoso destino. ¿Viste esto que los dioses tenían el destino? Y que cuando uno iba escapando al destino, lo único que hacía era toparse con el destino, que es como la historia de Edipo, ¿viste? Ajá. Ahí le dicen que va a matar a su padre y va a desposar a su madre. Entonces el rey agarra, lo regala, se lo da a una señora, le dice que lo mate, la señora no lo mata, lo cría, el tipo va por ahí, se encuentra un tipo en la calle un día, pero lo mata. Entonces va a Tebas y dice, uy, qué linda mujer esta, me encanta, me voy a casar con ella. Mató al padre. Tu madre. Mató el destino. ¿No? Entonces hay algo en eso de que el destino es una matrix, es una forma matricial donde uno se repite a sí mismo. Ajá. Si no estás consciente de vos, si no estás con todas las pilas puestas en vos, si no entendés tu identidad, todo te va a sacar la identidad. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Y lo va a hacer en forma más eficiente y encima lo va a hacer, como han dicho muchos filósofos, haciéndote creer que son tus decisiones. Que son tus decisiones, tal cual. Pero también en eso hay, creo, una motivación, o debería, una exigencia más bien, en el que la reafirmación del ser artista como artista tiene hoy un peso mucho más fuerte. Porque es bueno, frente a todo esto que también me facilita mi trabajo, me agiliza, que ha llegado para ayudarnos a hacer eso, ir a lo profundo de uno mismo para seguir encontrando qué es lo personal, qué es la identidad, y después cómo uso las herramientas para poder aplicarlas, se vuelve, creo que, un doble trabajo, porque yo lo escucho mucho entre colegas y compañeros, de, bueno, me voy a desinstalar las redes por un tiempo porque tengo que escribir. Entonces, dentro de eso a mí me resuena una dicotomía entre me tengo que alejar del mundo para volver a mí, a mi origen, o es que mi origen no termina de adaptarse en el mundo en el que vivo también. Porque en todos esos estímulos también está mi interpretación de los estímulos. Como no podemos alejarnos del mundo para poder contar lo que queremos contar cuando somos seres de esta época. Volvemos de nuevo a estos análisis más filosóficos. Vamos a pensar en el malestar en la cultura. El origen de la identidad y de qué es el ser de una persona es su relación con el medio y el malestar que le genera el medio, las otras personas y uno mismo. Sí, mirá, hay como una gran tendencia, y como la gente tiene muchas dudas, todos tenemos dudas, vos te agarrás cualquier red y la gente que te da soluciones. Ajá. Falsas, caprichosas, no importa. Te dice, vos querés ganar dinero, tenés que hacer esto. Vos querés hacer esto, tenés que hacer esto. Perfecto. ¿Por qué? Porque ante la duda general y la angustia, y parece que cualquier solución es buena, es mejor que no tener ninguna. Ahora, no está mal irse unos días a la naturaleza, no está mal irse unos días a un templo zen, no está mal desconectarse. Ahora, que eso sea la solución a los problemas que plantea la realidad, y es muy dudoso, porque, como decís, vos sos un individuo que está vinculado a tu tiempo, a tu momento, ¿no es cierto? O sea, a ver, nosotros hablamos del cine, entonces yo también pienso esto, ¿no? Un ejemplo concretamente, porque estamos en un ámbito donde hablamos de cine, de series, el verdadero cine, ¿no? Entonces, bueno, el verdadero cine, ¿quién viene a ser? Truffaut,
viene a ser, ¿qué es? Porque al fin y al cabo el cine tiene 100 años. Sí, es tan nuevo. Y la historia de la humanidad es mucho más larga. Entonces, el cine, cuando vino el cine, vos acordate de esto, es genial, porque yo a veces le digo a los chicos, a mis alumnos también, porque claro, uno hoy está dentro del celular, ¿no? TikTok, ok. Entonces, están los nostálgicos y dicen, no, porque hay que revalorizar el viejo cine. Pero no nos olvidemos que cuando apareció el cine, la gente del teatro decía, revaloricemos el teatro, porque esta porquería que nos están poniendo adelante nos va a arruinar. Tal Y mira, cual. teatro, vino la pintura, por ejemplo, por un lado. Entonces, cuando vino la fotografía, el mundo, ¿no? Se acabó el arte. ¿Qué generó? Generó a Van Gogh, generó un movimiento, generó lo que dijeron, ok, si la realidad no es lo que yo tengo que copiar, puedo trabajar con el impresionismo, con el expresionismo, con el surrealismo, con el cubismo, con lo que sea. O sea, puedo explorar. O sea, algo que parecía ser una traba termina siendo una fuente de exploración. Por otro lado, el teatro, ¿no? Veníamos del teatro clásico y de repente a alguien se le ocurre filmarlo. Pero el cine comenzó como una atracción de feria. Era en las ferias, tipo carpas, venía el circo y te mostraban algo. Sí. Oh, qué divertido. Bueno, hay gente que decía que eso no iba a llegar a ningún lado. Cuando apareció el sonido en el cine, cuando apareció el color en el cine, bueno, hay actores que desaparecieron, pero apareció otra cosa. Cuando después vino, le pasó la radio con la TV, ¿no? Claro, sí. Ahora, radio, estamos haciendo podcast. O sea, todo vuelve, porque al final, mirá, si hay algo que esconde como una metáfora profunda y muy de identidad, como estamos hablando, es la narrativa. Contar cuentos. Ahora le dicen storytelling, ¿no? Okay, sí. Narrativa. Todos necesitamos historias que nos identifiquen, que nos permitan crecer, porque eso es, por ejemplo, la fábula, que nos permita soñar, ahí tenés la fantasía, que nos permita pensar, tenés la filosofía, y todo eso al final es mucho más digerible en una buena historia. Si yo vengo y te digo, mira, hablemos de que el ser humano necesita cambiar, ¿no? Una peli donde hay un personaje en una situación determinada que si no cambia se muere, sí, ya me empieza a interesar. Y me parece que la inteligencia artificial no es diferente a eso. Y pienso que si Leonardo da Vinci estuviese acá, sería el primero en explorarla. Diría, pará, ¿vino esto? ¿Qué hacemos con esto? Y sí, ¿cómo le damos una vuelta? Claro. Por eso escribí esta serie de artículos y tengo varios más que son los que voy a ir publicando ahora sobre inteligencia artificial y cine, mitología y narrativa, porque quiero sacarle un poco el cuco, ¿sí? Y quiero también ponerlo en valor de uso. Usalo. Claro. Porque si no mira, tenés dos opciones. O la inteligencia artificial te usa usando tu algoritmo y cuando pones like, claro, vos pones like a una publicación. O el tiempo que estás en una pantalla y ya la inteligencia sabe que te gusta, a quién seguir. Es tremendo. Tremendo que venderte. Entonces, no ser que te vayas a vivir como el náufrago a una isla. No, pero también es una negación del tiempo. Volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué vida se vive? O cuáles son también los objetivos de cada quien, pero pensando dentro de un marco cultural, de un marco cinematográfico, de entretenimiento también. Hay que, creo, reprogramar la manera en la que consideramos y concebimos el entretenimiento en una cuestión eso de longitudes, de relaciones de aspecto. A mí eso me parece un delirio, de cómo la gente más chica cada vez está más acostumbrada al formato vertical que al formato horizontal, y bueno, eso lo va a adaptar el cine o no, es otra manera de experimentar, es otra manera de narrar. De pronto se vuelve algo más parecido a Elige tu propia aventura, y total, podrías generar una película a partir de elección de perfiles a los que seguís en una red social. Bueno, mira, acabas de tirar cuando dijiste, yo llegué a tener esos libros, ¿no? De Elige tu propia aventura. Claro, sí. Y vos decís, vamos hacia ahí. ¿Sabés cuál es la industria que más ha crecido dentro del campo del entretenimiento, el videojuego?
Claro. Esa es la industria que más ha crecido. Pasa que el que no lo juega no entiende. Ajá. Pero hoy día, en el metaverso, vos podés comprar y vender terrenos Me parece un en delirio. dólares reales. ¿Sí? Entonces vos decís, y alguien me decía, ¿y por qué voy a tener un terreno en el metaverso? Luego, bueno, ¿y por qué tenés una acción de una siderúrgica? Total. Porque va a subir de precio, porque se la podés vender a alguien, porque ahí podés construir tu casa virtual. Pero ¿para qué quiere una casa virtual? No, vos no querés, porque vos no estás integrado a ese ecosistema. Hay gente que sí. Por ejemplo, los que juegan juegos complejos, que tienen determinadas armas, ¿no? Viste que necesitas el arma X, la espada mágica Sí. verde tal, para matar un dragón. Ok, ya jugué, ya gané y ya me la gané. Ahora te la pongo en venta y te la pongo en licitación. Venden la espada en mercados internos. Claro. Eso está existiendo, pero eso existe hace 5, 6, 7 años ya. Entonces, y en un mercado que crece y que genera, por ejemplo, como es la realidad virtual, Sí. que es otra cosa de la que se habla poco, pero se venden cientos de miles de Oculus en el mundo. ¿Quién los usa? Nosotros en Argentina todavía no tenemos una cultura de eso, pero te digo que en Oriente Sí. es una locura. Es una locura. Hay una empresa, una productora paraguaya, Ajá. experimentando, esto lo vi hace 2 o 3 años, y los vi en Buenos Aires. Eran estudiantes medios avanzados que estaban haciendo experimentación con VR. Realidad, Sí. ¿viste? Es el casco, no sé si se lo han puesto alguna vez, pero si te pones el casco no es que es como un video, vos ves hacia ahí y yo veo lo que tengo ahí. Claro. Y veo 360, ¿no? Hicieron una película con un presupuesto relativamente bajo, en el bajo fondo, en los barrios más complicados de Asunción, Ajá. una especie de policial. Mira. Entonces vi una parte increíble, porque claro, no puedes poner luces. ¿Por qué no puedes poner luces? Porque se ve todo. Sí, o sea, claro, si vos estás mirando allá, pero como no sabes qué va a ser el usuario, mejor mira para atrás. Entonces, es toda una cosa Y aparte rarísima. se abren una cantidad de líneas temporales, porque si el usuario de pronto quiere mirar hacia atrás, hay que llenar ese espacio. Si quiere mirar hacia la derecha, es otra escena. Todo lo tenés que tener en cuenta. Entonces yo le digo, qué lindo, esto es experimental. Y no me acuerdo el nombre de la persona, me dice, no, nosotros le vendimos 100 millones a China. ¿Qué? ¿Pero cómo? No, allá eso es ahí. Normal. Gente se junta en bares, todos con sus Oculus. Cascos. A ver, y vos decís, pero en China, Japón, o sea, a Oriente, ¿no? Especialmente en China. Y se habían hecho millonarios. Porque habían tenido una propiedad intelectual de bajo presupuesto, que aparte encima, con la diferencia cultural, les pareció alucinante, porque es una historia que ellos no iban a conocer Completamente nunca. novedoso, sí. Bueno, eso está pasando. Eso no va a pasar. Eso está pasando. Bueno, Entonces, sí, esto que decís de también la manera en la que se estructuran las historias, también están en relación a la manera en la que nosotros pensamos en la actualidad, porque en esto te podés mirar hacia cualquier lado y vas a tener un punto de vista distinto, vas a tener una experiencia distinta. Es también una nueva forma de entender la construcción de historias, porque hoy la vida virtual es igual de real que la vida física. Y que estemos tan solo acostumbrados a darle prioridad a nuestra vida física frente a la virtual es casi solo una cuestión de certeza, que le damos más prioridad, no sé, al tacto, y de que yo sé que este vaso es real porque lo puedo tocar. Pero si yo le diera más preponderancia a la vista, quizás tan solo con ponerme unos cascos de realidad virtual, ese mundo para mí también sería real. mirá, yo me puse en otra experiencia, que fue una experiencia inmersiva, que vos te metías en los cuadros de Dalí, con el casco. Hasta perdí el equilibrio. No me digas. Claro, como es un mundo surrealista, vos estás ahí y decís, ¿entendés? Y vos decís, Clara, si algo afecta tu equilibrio, el equilibrio, imagínate que es algo que damos por sentado, salís a la calle, no estás pensando, ser que estés mareado, no pensás que te vas a caer. Clara. Y todo con algo que es, al fin y al cabo, mira, esto es interesante porque la neurociencia y la física cuántica sacaron de la maleta de las creencias y de la superstición ciertos temas y los pusieron en el ámbito del conocimiento científico, lo cual está buenísimo.
porque le saca esa aura de cosa rara, ¿no? El cerebro es quien interpreta todo. Ajá. Nuestro tacto, viste, vos decís, bueno, vos mencionaste el tacto. Claro, yo siento acá, siento la yema de los dedos. Claro, son pulsiones energéticas que están interpretándose en el cerebro. Claro. Por eso una persona daltónica, una persona con disminución de oído, con cualquier problema que podamos tener, percibe diferente la misma realidad. Claro. Porque el cerebro, entonces al final, por eso en las películas de ciencia ficción, ¿viste esto de que agarran el cerebro y lo trasplantan y lo ponen en un robot? Bueno, Sí. Es delirante y no tanto. Ah. Te digo una cosa, hablamos de inteligencia artificial como que fuese el sumum y la última palabra de lo que viene. Es solo el comienzo. Es el Esto viene con la comienzo. robótica, viene con el procesamiento artificial de órganos humanos, que ya existen granjas. Entonces, de acá a que pase lo que pasa en las películas de ciencia ficción, donde existen ya ni clones después de la oveja Dolly, está clarísimo que existen. No, ni hablar. Y que existen hibridaciones entre humanos y máquinas. Ah. Esto es en 5 minutos de la historia, aunque pasa en 20 años. En 20 años, ojalá estemos vivos y sanos, Ah. vamos a ver que eso existe, ¿eh? Sí, a mí me gusta pensar como que el término de la ciencia ficción como género, con lo que tenemos conceptualizado como ciencia ficción ya se trata casi más de algo o de documental, ficcionalización o simplemente los géneros que acompañan. Es un drama o es una comedia, pero la ciencia ficción como la tenemos pensada ya llegó. Ya no es una propuesta futurista. Me gustaría pensar un poco más allá y decir, bueno, ¿qué se viene? Si antes era pensar hibridaciones entre humanos y robots, clones, vida espacial, nos estamos quedando muy atrás con lo que estamos generando de ciencia ficción. ¿Qué es lo que deberíamos estar imaginando más allá? Qué bueno eso. Bueno, no, portales cuánticos, metaversos, multiversos, un poco Marvel entró en eso con los multiversos. Lo que pasa es que a veces, mira, como la tecnología avanza tan rápido, no nos da el tiempo para procesar lo que está pasando. Fíjate, Julio Verne escribe De la Tierra a la Luna, 50 años antes de que, 50, 60, no sé exactamente, que llegáramos a la Luna. 20.000 leguas de viaje submarino. Esto es ciencia ficción. Ciencia ficción en ese momento. Hoy es historia. Entonces, es como los títulos, ¿no? Pero ahí volvemos a la independencia total de la creatividad humana, porque, bueno, es cierto que la ciencia ficción, mira, me quedo dando vueltas. La inteligencia artificial se va a tomar siempre de cuestiones existentes o información con la que nutramos a esas fuentes. Entonces, ahí nos queda a nosotros imaginar lo que está por fuera del algoritmo, lo que está por fuera de la red y que es exclusivamente creatividad de imaginario. Total. Y te voy a sumar creatividad y libertad. Libertad para decidir. Esos son como a mí me gusta mucho hablar de creatividad porque me parece que es como el reino secreto donde lo humano en su sentido más noble, en el mejor sentido, habita en la creatividad. Y no hablo de la creatividad artística nada más. Creatividad es en muchas cosas. La creatividad artística es la que se nota, pero a veces pienso en la creatividad que tiene una madre para criar 3 hijos. No sé, el intento. La creatividad para resolver problemas cotidianos. La creatividad para reinventarse a lo largo de la historia de uno mismo. Para no ser... ¿viste cuando decís, yo soy así? Yo soy así. Ok, te sentís orgulloso. Yo soy así, que significa que no soy así. En un momento hasta es aburrido que yo soy así. O sea, pero uno se queda, ¿no? Porque eso te da seguridad. Entonces yo creo que en ese sentido la creatividad es como reinventar lo externo para reinventarnos a nosotros mismos. Y la inteligencia artificial lo que nos provee es el campo
de contraste Ujú. para ver hasta dónde estoy siendo libre o no. Y de una manera muy clara, muy clara. Si vos abrís tu celular y deseabas comerte una hamburguesa y el celular te está mostrando una hamburguesa, es que, No hay elección libre. es que está siendo previsible, ¿viste? Me encanta eso de que sea el campo de contraste, me encanta. Por eso me interesa, ¿viste? Por eso me empecé a meter y a usarla, porque si no la usás, el miedo te gana. Sí, y te usa a vos. Total, porque a veces "No, a mí no me interesa", y ¿cómo te quedas afuera? O sea, Imposible. si todo está... Ahora, que vamos hacia sociedades de control absoluto, lo están diciendo las historias desde hace rato. Pero también la mitología te dice que nunca dejamos de estar bajo la égida de los dioses. Ajá. Entonces, ahí es cuando voy a cualquier mito, al mito griego, al mito vikingo, mitos nativos, mitos africanos, al final siempre hay una constelación que a vos te ordena y te predispone. Bueno, antes se llamaban dioses, hoy se llama tecnología. Fíjate que una de las grandes cosas de peleas históricas en la historia es religión versus ciencia, ¿no? Tal cual. Quizás son más de lo mismo en realidad. Exacto. Al final, si le cambias el nombre, decís, che, antes los dioses decidían a través de los telares del destino y vos tenías que ir acá, todo hecho, listo. Qué tremendo, ahora somos libres. Y ahora viene la inteligencia artificial que determina... Nos plantea lo mismo. Claro. Al final, ¿cuál es la diferencia? Tu espacio de libertad interna. Y ese espacio de libertad interna, para mí, se hace y se construye desde cierta autopercepción. O sea, tenés que saber que estás ahí y que no sos solamente lo que hablas, como lo decís y demás. Y de construir un dispositivo interno de fuerza que te permita ser creativo, estar bien físicamente. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy muy fan del entrenamiento. Ajá. ¿Sí? De hecho, trabajo con un método que se llama Free Flow, que he ido creando con el tiempo. ¿Por qué? Porque eso la inteligencia artificial no lo puede hacer por mí. ¿Qué clase de entrenamiento? No importa. ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta saltar? ¿Te gusta el yoga? ¿Te gusta la danza? No importa. Ahí sos vos. Vos decidís si levantás una mano o si la bajás. Vos decidís si te vas a cuidar o si te vas a dejar estar. Vos decidís. Tu cuerpo sigue siendo un instrumento maravilloso, porque además tu cuerpo incluye el cerebro. Sí, Entonces, y que no hay nada más singular que la experiencia física. Es intransmisible. total. Entonces yo creo que una de las cosas que hace en profundidad a la diferencia es que la mente creativa tiene que estar en un cuerpo que te permita serla. Ajá. ¿Sí? Incluso en la limitación, porque si vos agarras a Stephen Hawking, el científico famoso, su limitación era tan extrema que solamente pudo llegar a ese espacio. Entonces, no estoy hablando de estética, de cuerpos ideales, estoy hablando del cuerpo como herramienta, ¿no? Y me parece que en ese sentido, ya sabemos las anécdotas, Beethoven compuso la novena estando casi sordo, o sordo del todo. Hay como cosas increíbles. Y me parece que creatividad, mente y cuerpo hacen una unidad que nos permite ser bastante resilientes respecto a cualquier intento de dominación, sea de las constelaciones cósmicas, sea de la tecnología, sea de la mala onda, ¿no? Total. Me encanta Tomás, y la verdad es que podríamos seguir hablando de esto por horas. Así que bueno, Tomás, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con vos. Nos queda mucho por hablar, pero por suerte pueden encontrar tus artículos en tu perfil de Peliplat, donde tenés esta serie de escritos vinculados a la inteligencia artificial, a la mitología, donde creo que vas a seguir en esta línea porque se va armando ahí un conjunto de ensayos muy buenos. Yo creo que, mirá, te estoy diciendo algo que se me acaba de ocurrir. Me parece que está saliendo el primer libro Peliplat con un tema específico. Mirá. Son tantos artículos, mismo tema, que podríamos pensarlo. Estaría bueno ahí empezar a editar con la cantidad de gente talentosa que tenemos. Sería una maravilla. Y si querés recomendarle a alguien que se va a acercar por primera vez a tu perfil, ¿por cuál le dirías que empiece?
Mirá, si le gusta el tema de la inteligencia artificial, que agarre cualquier título que lo llame. Viste que Bien. eso es como un clásico, que te tiene que llamar el título. Después, no lo hablé hoy porque, bueno, porque tenemos tantos temas y ojalá sigamos teniendo más conversaciones. Debo tener como 8 o 10 artículos sobre Star Wars. Soy un Bien. fan de Star Wars. Muy... Direccionamos a los fanáticos de Star Wars, entonces. Total. Me encantó. O sea, van a encontrar mi mundo Star Wars. Yo vi la primera película en el cine en el 77. No hablemos de fechas entonces, pero de edades, pero sí, claro. Entonces, desde ahí que soy fanático, pero no soy un fanático en el sentido de solamente como un fanático de este equipo de fútbol, sino que me parece que es una de las sagas, si no la saga moderna, que mejor retrata justamente religión y tecnología. Mirá, Bien. y no lo saqué hoy a colación porque me digo, no puedes estar siempre hablando de Star Wars. Entonces, pero fíjate, las creencias antiguas, los Jedi, los Sith, la magia que se llama la fuerza, esto, qué sé yo, y la última tecnología en una coexistencia total. De hecho, en mi último artículo que escribí, creo que es el último, anteúltimo, que hablo de la Orden 66, Ajá. que justamente donde la tecnología destruye la magia. Porque a partir de ese momento y es algo totalmente de inteligencia artificial / electrónico / maquinal. Sí. ¿Sí? Pero sin embargo eso hace que después renazca algo, ¿no? Como al final esto del ave fénix de morir y renacer. Total. Las cosas. Así que sí, si a alguien le gusta eso puede entrar por Star Wars. De hecho hay uno de los artículos que es ese, Orden 66, que si no lo publiqué creo que lo voy a publicar hoy. Ahora que me estoy acordando está en mi lista, hice un adelanto. Bueno, pero lo voy a publicar. Buenísimo. Buenísimo. Sí, es eso. Y gracias, porque es súper lindo. Me gustan los debates picantes, me gusta hacerme pensar a mí y hacer pensar al otro y que hay... Me parece que hay en general en la cultura, de los medios más que en la cultura, hay miedo a la tensión. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que saber todo. No, podemos permitirnos reflexionar, podemos permitirnos fallar y podemos permitirnos no saber. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos hace humanos. Totalmente. Y que no hay nada mejor que pensar en conjunto. Es la única manera de seguir expandiendo. Total. Así que, Tomás, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá que nos estemos encontrando de nuevo. Dale, cuando quieras. Saludos. Bye bye.